Bien, esta es la última figura que habíamos visto y básicamente para recordar dónde estamos, decíamos que aunque nos podemos imaginar en base a la comparación de los genomas actuales cómo era este ancestro universal que surgió pues debe ser unos 3.500 millones de años, no somos capaces de entender cómo con esas pocas proteínas hemos conseguido la diversidad actual, a no ser que supongamos que básicamente ha ido incrementando el tamaño genómico hasta convertirse en una bacteria generalista. Es decir, que las evidencias que tenemos experimentales, en todos los casos, para todos los grupos, suponen que el ancestro común de todos los grupos, el ancestro común de un determinado grupo es siempre una bacteria generalista, es decir, una bacteria que ya tiene un número bastante considerable de genes. Acordaros, estamos hablando que lo colocaríamos aquí en esta gráfica de tamaños genómicos y estos dos puntos de referencia nos tienen que servir para recordar que hay dos picos de máximos de cantidad genómica en un procariota, uno que está alrededor de 1,5 a 2,5 millones de pares de bases y otro que está alrededor de 4,5 5,5 millones de pares de bases. Y que sería un punto en donde el microorganismo es muy versátil, tanto genómica como fisiológicamente, y podría ir a ciclos más complejos de vida e incrementar el tamaño genómico, y podría incluso ir a ciclos más restringidos de estilo de vida y reducir el tamaño genómico. Pero en este punto de aquí podría ir hacia la derecha o hacia la izquierda de la gráfica. Sin embargo, ya cuando entramos en una dinámica de reducción del tamaño genómico, pues es más complicado volver atrás, o si incrementamos en una dinámica de incremento del tamaño genómico, pues también le es más difícil volver atrás y convertirse en una bacteria del grupo de las generalistas. ¿De acuerdo? Esta es la idea que creo que es la más interesante, ¿vale? Recordad los límites que pusimos, el de lo que era un orgánulo celular, el de lo que sería la célula mínima, y que hay investigadores, os comenté, que están intentando diseñarla, el número mínimo de genes que puede explicar la vida de la célula. Este punto de aquí es interesante porque sería el tamaño mínimo de una bacteria que vive sin necesitar a otra bacteria en vida libre, ¿vale? Y este es Pelagibacter ubique. Y después aquí tendríamos los genomas más grandes y os comenté, y después ya os lo justificaré, que hay un límite máximo del tamaño del genoma de un procariota que tiene que, o está relacionado con la gestión de la información, lo que se ha definido como burocracia celular, y que está limitado a unos 20, pues podríamos a lo mejor 25 millones de pares de bases, pero no más, y es el que se conoce como límite de Van Nimwegen. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que habíamos visto, ¿vale? Entonces ahora vamos a ir desgranando los diferentes procesos que son relevantes en la vida de las bacterias y que les permite al final ser eficaces. Van a ser mecanismos genéticos, están aquí todos mencionados, muchos de ellos os lo explicarán con mucho detalle en otras asignaturas, como es genética, otros no os los explicarán porque son característicos de microbiología, pero la idea es que tengáis muy presente en todo momento qué puede ocurrir en una célula y qué mecanismos son los que permiten para poder, a partir de una célula generalista, ganar o perder información genética para hacerse cada vez más eficaz en el ecosistema en que tiene que vivir, ¿vale? Entonces, en esta primera figura, pues están qué puede ocurrir en un genoma. Tenemos un genoma y podemos tener reducción de genomas, es decir, pérdida de genes, ¿vale? Y para perder genes hay principalmente dos mecanismos moleculares que nos permiten entender cómo se pueden perder genes. Uno es la recombinación y el otro es lo que se conoce como un patinazo replicativo, un patinazo de la ADN polimerasa, ¿vale? Pero también hay un proceso relacionado principalmente con la recombinación que nos permite, dentro de un genoma, cambiar el orden de los genes, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se conoce como reordenamiento genómico, básicamente es cambiar el orden de los genes y bueno, esto sería una gran inversión. Este sería el genoma del microorganismo 1, este sería el genoma del microorganismo 2 y se comparan posición a posición. Entonces, los dos genomas, si son idénticos, pues tendrían
básicamente una línea, porque tendríamos que el gen 1 está ubicado en la misma posición que el gen 1, el gen 2 en la misma posición que el gen 2, el gen 3 en el gen, pero vemos que aquí, en este caso, hay una cruz, y es porque el gen, digamos 10, por poner un número, del genoma 1 no coincide con el gen 10 del genoma 2, sino que coincidiría con el gen 20. ¿De acuerdo? Aquí se ve claro con esta comparativa que ha habido una reorganización, ¿vale? Por esta reorganización genómica, el responsable de la recombinación. Y después veremos cómo ocurre, ¿vale? Y estamos hablando de reducción del tamaño genómico, y estos dos, digamos, mecanismos o estrategias que tenemos aquí abajo en la figura explicarían el incremento del tamaño genómico. Uno de los mecanismos sería la duplicación génica, es decir, tenemos un gen y duplicarlo, ¿vale? Básicamente sería esto. Y los mecanismos moleculares que habría detrás de la duplicación génica serían la recombinación y el patinazo replicativo, pero la duplicación génica, dentro del punto de vista evolutivo, solo tiene sentido si después una de las copias del gen va cambiando para adquirir una nueva función. Bueno, no solo tiene sentido. El sentido más amplio que tenemos que darles es que tenemos dos copias idénticas y entonces una de ellas puede ir cambiando mientras que mantenemos una constante. Si este gen es importante, al no cambiar, siempre mantendrá su funcionalidad y pues puede mejorar la vida de la célula, ¿de acuerdo? Bien, por los mecanismos de duplicación génica, que son recombinación y patinazo replicativo, van acompañados a posteriori de la adquisición de mutaciones para incrementar la variabilidad génica, ¿vale? Es decir, que estos dos procesos van seguidos de la mutación, ¿vale? Y una manera también de adquirir nuevos genes es importarlos del exterior. Y esto es lo que se conoce en procariotas como transferencia genética horizontal, ¿de acuerdo? Transferencia genética horizontal es básicamente ceder material genético de un microorganismo a otro microorganismo. Y fijaros en esta gráfica, fijaros que estamos aquí representando los tres dominios y la idea es que tengáis en cuenta que entre miembros de una misma rama filogenética el intercambio genético es muy frecuente, pero también podemos tener intercambio genético por transferencia genética horizontal entre microorganismos muy distintos entre sí, como por ejemplo sería una bacteria y una arquea, o una arquea y una eucaria, o incluso entre bacterias y eucarias, ¿de acuerdo? Bueno, pues la transferencia genética horizontal tiene una serie de mecanismos asociados que comentaremos, y son los plásmidos, los integrones y los transposones, y los procesos serían la conjugación, la transformación y la transducción, ¿vale? Es decir, que estamos hablando de plásmidos, hablaremos de plásmidos, de integrones, de transposones, de conjugación, de transformación y de transducción. Son las 6 palabras que van asociadas a la transferencia genética horizontal, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos primero a ver una visión global del tipo de reorganizaciones genómicas que podemos tener. Básicamente podemos tener 3 tipos de reorganizaciones genómicas. La pérdida de material genético o deleción, la multiplicación del material genético, que es duplicación, ¿vale? O sea, cogeremos un trocito de DNA y se duplicará. Y después tenemos la inversión, que es darle una vuelta a un trozo de ADN. Entonces, fijaros aquí, tendríamos el material genético original, A, B, C, D, E, F, G, estos serían genes. Entonces, la deleción supone pues la pérdida de un fragmento. Aquí perdemos el fragmento DF y, por tanto, este genoma o la célula portadora de este genoma tendrá una menor capacidad funcional, habrá perdido funciones, ¿de acuerdo? Podemos duplicar un trozo de ADN, es decir, fijaros que aquí teníamos el DIF y aparece 2 veces, sencillamente se ha hecho una copia, ¿vale? La segunda copia. Entonces, aquí, en un T0, lo que tenemos es una doble dosis de D y F. Puede ser interesante desde el punto de vista funcional, porque a lo mejor provocan un beneficio tener más proteínas o poder fabricar más proteínas a partir de un determinado gen, ¿vale? Pero ya os digo, después la idea es que si estos genes son importantes, pues uno de ellos puede quedar intacto y el otro puede ir adquiriendo mutaciones y con esto pues variar la funcionalidad, ¿vale? Y después tendríamos lo que antes también hemos comentado, que es la inversión. Y la inversión es, pues aquí teníamos ABC, DE, F, GH, y aquí que tenemos ABC,
FEDGH, es decir, este fragmento de aquí se ha invertido. ¿Y esto por qué puede ser importante? Bueno, vimos que cuando estábamos hablando de la estructura del nucleoide, la inversión y la redistribución del balance por ITER, pues provocaba una pérdida de eficacia biológica. ¿Puede una inversión incrementar la eficacia biológica? Dentro de nada, cuando hablemos de funcionalidad, veréis que sí, que genes, según la posición que ocupan, pues pueden tener una mayor transcripción y, por tanto, se puede fabricar más enzima a partir de un gen, dependiendo de la localización que ocupen en el cromosoma, ¿vale? Pero bueno, estos son los tres tipos de reorganizaciones genómicas que ocurren, que pueden ocurrir. ¿Y cómo ocurren? Bueno, pues hay un proceso que es la recombinación, que permite explicar estos tres tipos de reorganizaciones genómicas, ¿vale? Entonces, bueno, os pongo esta figura para, si habéis visto lo que es la recombinación, recordarla, y si no, pues para centrar la base, es decir, la veremos rápidamente, no entraremos en detalle, bueno, no entraremos en detalle, no entraremos en todo el detalle que podéis llegar y que supongo que asignaturas como genética, pues os muestran, porque tenéis que pensar que, bueno, a ver, una bacteria muy probablemente puede vivir sin recombinación, de hecho vive sin recombinación porque hay bacterias que carecen de la maquinaria de recombinación. En el laboratorio hemos construido muchísimas bacterias que carecen de esta maquinaria porque son muy útiles en manipulación genética, porque una vez que manipulas genéticamente algo, al no tener recombinación no puede cambiar, ¿vale? Pero lo lógico, las bacterias que tengan recombinación. Y en las células eucariotas la recombinación es esencial porque es la que permite la diversidad genética, ¿vale? Sin recombinación no habría células eucariotas, ¿vale? Por eso los genéticos le dan mucho peso. Yo ya os digo, voy a hacer una explicación bastante breve, ¿vale? Bueno, la recombinación depende de dos enzimas que forman parte de un solo sistema, que es el sistema REC, ¿vale? Los enzimas son el enzima REC-BC y el enzima REC-A, ¿de acuerdo? REC-BC se define así, es un alfa-beta, una subunidad de REC-B y una subunidad de REC-C que forman la enzima funcional. Y, como veis aquí, está circulando sobre la cadena de ADN, se pasea sobre la cadena de ADN y actúa a modo de hélicas, es decir, va migrando y va deshaciendo la cadena, pero a medida que va pasando, la cadena va recuperando su conformación, su forma, ¿de acuerdo? Es decir, que en un momento dado, esto actúa como una helicasa y va circulando por la cadena de ADN, ¿de acuerdo? ¿Qué hace circulando por la cadena de ADN? Pues sencillamente está buscando lo que se conocen como secuencia chi, ¿vale? ¿Qué es la secuencia chi? La secuencia chi es una secuencia definida. Esta es la secuencia chi de Escherichia coli. No significa que esta secuencia chi esté 100% conservada en todos los microorganismos, pero sí que es cierto que todos los microorganismos que tienen un sistema REC tienen unas proteínas REC-BC que reconocen una secuencia que es bastante parecida a la de Escherichia coli. ¿De acuerdo? Esta secuencia, bueno, es solo una secuencia de 8 pares de bases, ¿vale? Está bastante bien conservada en los diferentes microorganismos que se han estudiado, ¿de acuerdo? Bien, hay dos cosas interesantes de la secuencia chi. Fijaros que la secuencia chi no es una secuencia palindrómica. ¿Qué es una secuencia palindrómica? Una secuencia palindrómica es que se lee de la misma manera o que tiene la misma composición en una hebra que en la otra. Si analizásemos cómo es la cadena complementaria, veríamos que la cadena complementaria es citosina, guanina, adenina, citosina, y no tiene nada que ver con la de la cadena directa. Es decir, la secuencia chi es una secuencia de 8 nucleótidos no palindrómica y que tiene esta secuencia de aquí, de acuerdo, definida. ¿Por qué es interesante que sea no palindrómica? Porque esta enzima REC-BC solo reconoce una de las dos hebras, ¿vale? Solo reconoce aquella que tiene realmente la secuencia concreta. ¿Qué pasa cuando REC-BC reconoce la secuencia chi? Pues detiene su migración y cambia de función. Y en vez de trabajar como una helicasa, en este punto actúa como una nucleasa.
¿Y qué hace como nucleasa? Pues fijaros, ¿de acuerdo? Introduce un nick justo en el extremo 3' de la secuencia chi, ¿vale? Y a partir de ahí vuelve a actuar como una helicasa, pero como ya no está anclado este dominio porque se ha producido un nick, lo que hace es linealizar el material genético. Se está fabricando 2 hebras de ADN monocatenario. Una que mantiene la integridad con la hebra, ¿veis? Que aquí no está rota, y otra que ha perdido la integridad, ¿vale? Entonces, en este punto intervienen 2 proteínas. Una proteína que es una proteína genérica que sirve para estabilizar ARN mensajero, ADN monocatenario, ¿vale? Y que interviene en un montón de procesos en los que el ADN monocatenario aparece. Uno de ellos, por ejemplo, es la replicación del DNA, ¿de acuerdo? Es la proteína SSB o proteína de unión a cadena sencilla, Single Strand Binding Protein, ¿de acuerdo? Estas son las siglas y esto es lo que significa, ¿vale? Esta proteína se ancla a la hebra que está intacta. Pero la proteína importante para la recombinación es RECA, que esta sí que ya tiene un nombre más familiar y se define como recombinasa, ¿vale? Es decir, que RECA y recombinasa es lo mismo. ¿Y qué hace RECA? RECA cubre la otra cadena de ADN monocatenaria, que es la portadora de la secuencia chi, que es en donde se ha introducido el nick, ¿vale? Entonces aquí RECBC, bueno, pues seguirá migrando, ha abierto la cadena. Entonces lo que nos preocupa es qué pasa con esta zona de ADN que se ha roto y que queda abierta, ¿vale? En ningún momento el ADN queda libre, no queda a disposición de las nucleasas. Si no hubiese aquí las proteínas SSB y aquí las proteínas RK protegiendo este DNA monocatenario, lo que pasaría es que las propias DNA polimerasas de la célula entrarían y se comerían este DNA monocatenario, porque para una célula cuya base es el DNA dicatenario y después trabaja con ARN mensajero, pues ha desarrollado sistemas para eliminar material genético que no es de este estilo. Y el DNA monocatenario en una célula sin estabilizar es una mala señal, es un indicativo de que algo raro ha pasado y ese algo raro solo puede ser que haya entrado una partícula vírica. Por tanto, las células han diseñado estrategias para eliminar las moléculas de DNA monocatenario que no están protegidas, ¿de acuerdo? ¿Cómo las protege la célula? Pues con estas estrategias. La proteína SSB, que se utiliza para un montón de cosas, y la proteína RK, que solo funciona o solo se utiliza cuando se ha fabricado DNA monocatenario como resultado de la acción de RECBC sobre una secuencia chi. ¿De acuerdo? Es decir, que el proceso es muy específico, pero tenemos que tener en cuenta que estas moléculas de proteína están protegiendo el DNA monocatenario en estos momentos, ¿vale? Bien, pero RK tiene otra capacidad y es que es capaz de buscar y encontrar secuencias homólogas a los que están, digamos, codificadas en esta hebra. Es decir, sí. El mecanismo cómo las busca y encuentra no queda claro. Lo que sí que queda claro es que cuando las encuentra, forma lo que se conoce como el heterodúplex. Y si os fijáis, básicamente lo que ha hecho es encontrar una zona homóloga, es decir, no digo idéntica, pero sí muy parecida a la que está protegiendo y, como veis, intercala la hebra de DNA monocatenario entre las otras 2 hebras, ¿vale? Es decir, que en esta zona de aquí del heterodúplex realmente hay 3 hebras de DNA. El DNA dicatenario y una hebra de DNA monocatenario que es homóloga en secuencia a esta hebra de DNA dicatenario, ¿vale? ¿De acuerdo? Desde el punto de vista conformacional, RECA, además, lo que hace es alargar esta estructura. Es decir, realmente este espacio de aquí, que serían 34 nanómetros, ¿vale? Pues bueno, si son de 10 pares de base serían 34 nanómetros, pues se vería incrementado 1,5 veces. Es como si RECA, al formar el heterodúplex, estirase la cadena de ADN, ¿de acuerdo? Y ese estiramiento de la cadena de ADN permite que se forme el heterodúplex, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a la siguiente
figura está lo que hemos visto hasta este punto de aquí, ¿vale? Entonces, fijaros que al final, cuando RECA ha trabajado, lo que se ha conseguido, aquí ya no aparece RECA, no aparece dibujada, pero tenemos esta estructura y esta estructura sería lo que se define como el heterodúplex. Y esta unión de las cadenas es lo que se conoce como la unión de Holiday, la Holiday Junction, ¿vale? Es decir, que siempre que estamos hablando de recombinación, en algún momento aparece esta Holiday Junction, ¿vale? Porque el que definió esta estructura dentro del proceso de recombinación, pues este era este señor, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues aquí en eucariotas, todo esto, como es muy homólogo, puede ir migrando, ¿vale? Es decir, esta unión unión de Holiday puede desplazarse cadena arriba o cadena abajo una vez que se ha establecido esta doble cadena de ADN, ¿vale? Y, obviamente, y se ha reparado este nick. Aquí, se me había olvidado, interviene después de RK una ligasa, ¿vale? Es decir, esto realmente es una molécula y esto se puede ir desplazando. Y esto es lo que ocurre en nuestras células cuando se intercambia el material genético procedente del padre y de la madre. Por eso nuestra combinación es única, porque en un determinado cromosoma la unión de Holiday se puede desplazar más o menos. Es decir, es muy difícil que dos moléculas iguales generen un producto final idéntico. ¿Por qué? Porque esa estructura se puede ir desplazando de una a otra, ¿vale? Es decir, la diversidad que generas con recombinación en eucariotas es brutal gracias a esto, ¿vale? Bien, en bacterias esto está más limitado porque no hay tanta homología de secuencia, ya lo veremos dentro de nada, pero esto es lo que os explicarán los genéticos, ¿vale? Pues cuando tenemos esto hay que resolverlo porque esto realmente son dos moléculas de ADN. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, pues aquí aparece una, podríamos definirla como isomerasa, que es el enzima RUF-AB, ¿vale? Y todas las bacterias que tienen maquinaria de recombinación tienen este sistema de resolución de la unión de Holiday, de la Holiday Junction, ¿vale? El sistema RUF-AB, que básicamente lo que hace es romper esto, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Vale? Aquí, claro, esto pues se gira, este giro permite que estas estructuras sean accesibles a otro componente del sistema RUF, ¿vale? Y que es RUP-C, que sería una nucleasa específica que reconoce la estructura que veis aquí, ¿vale? Y después, una vez que se han roto las cadenas, ¿de acuerdo? Lo que hay es la reparación con una DNA ligasa. El resultado final, pues es esto de aquí, ¿vale? Pues esto es la recombinación. Ya os digo, los genéticos lo explicarán con muchísimo más detalle, muchísimo más calmado. Ahora lo que yo quiero que tengáis presente son los elementos que intervienen. REC-BC encuentra a la secuencia Chi, provoca el primer nick, RECA estabiliza la cadena de ADN monocatenario, RECA busca una zona homóloga, RECA inicia la formación del heterodúplex y una vez que esto ha ocurrido, interviene una DNA ligasa, repara el nick que se había formado y digamos, aparece la unión de Holiday. Y a partir de ese punto intervienen RUF-A y RUF-B, que isomeriza esa unión de Holiday y permite que el material genético adquiera la conformación adecuada para que RUF-C, que es una nucleasa, rompa y resuelva la estructura de Holiday, para terminar todo con la DNA ligasa que vuelve a reparar esta abertura de hebra. ¿De acuerdo? Esto es, en pocas palabras, el proceso de recombinación. ¿Vale? Muy bien. Bien. Y entonces, una vez que tenemos claro cómo funciona la recombinación, sabemos que necesitamos zonas homólogas para que se pueda recombinar, sabemos que necesitamos la maquinaria REC, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Bueno, pues como necesitamos esas zonas homólogas, tenemos que ponerlas. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el mismo genoma que antes, con los genes A, B, C, D, y hemos destacado aquí dos zonas que están repetidas en el genoma. Es decir, para que haya recombinación tiene que haber zonas homólogas y, por tanto, tiene que haber DNAs que estén repetidos, ¿vale?
Entonces aquí tenemos un trocito de ADN que está repetido y un trocito de ADN que está repetido. Y estos dos trocitos de ADN ahora son repeticiones directas. ¿Qué es una repetición directa? Es lo que veis aquí. Esto es una repetición directa. Esto es una repetición directa de 8 nucleótidos y es directa porque lo tenemos aquí y lo tenemos un poquito más abajo, en dirección 3', ¿vale? Fijaros, y se lee igual. Es decir, la secuencia es 5', A, G, T, G, A, C, 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 y en la misma hebra vuelve a aparecer la secuencia 5', A, G, T, G, A, C, C, C. Esto es lo que sería una repetición directa de 8 nucleótidos separada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 nucleótidos de distancia, ¿vale? Así la definiríamos, ¿vale? Pero es una repetición directa. Entonces, estos son repeticiones directas que en este caso estarían flanqueados por 3 genes, ¿vale? Es decir, pueden estar muy juntas o pueden estar muy separadas. Pueden ser muy grandes las repeticiones directas o pueden ser muy pequeñas. Después veremos cuál es el límite, ¿vale? Si es que lo hay. Bueno, entonces, cuando se produce una recombinación, esto tiene que ponerse en contacto con esto, ¿de acuerdo? Y si esto ocurre en la misma molécula, es decir, esto es una molécula de ADN, ¿de acuerdo? Y ocurre en esta molécula, fijaros que hemos de ponerlas una sobre otra, ¿vale? Y el DNA adquiriría esta estructura, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí se pone una cruz, porque realmente lo que ocurre es que el ADN de una hebra se intercala con el de la otra, ¿vale? Y entonces, para resolver estos dibujitos, lo que hemos de hacer es seguir las aspas. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría? Pues vamos aquí y esta estructura viene por aquí y continúa por aquí, ¿vale? Por tanto, el resultado final de una recombinación entre repeticiones directas en la misma cadena de ADN, ¿vale? Es una pérdida de material genético. Porque ese trocito de aquí, ¿vale? Si os fijáis, esto sería la otra molécula, haría así y ¡pum! ¿Vale? Se formaría un circulito, ¿de acuerdo? Y eso desaparece de esta molécula. ¿Qué pasará con este trocito de ADN que aquí está pintado en negro? Bueno, pues si hay maquinaria de replicación que lo pueda reconocer dentro de la célula, esto se mantendrá. Y este podría, por ejemplo, ser el origen de los plásmidos. Pero si no hay una maquinaria de replicación que lo pueda reconocer, no puede replicarse y se pierde. Es decir, estamos perdiendo material genético porque se producen recombinaciones entre zonas homólogas en la misma cadena de ADN, entre DNAs, repeticiones directas, ¿vale? Pero fijaros, esto es lo mismo, pero ha habido o se ha iniciado la replicación del cromosoma y, por tanto, en este momento de la vida de la célula tenemos esta zona de ADN que ha sido duplicada, ¿vale? Y aquí todavía la replicación va hacia allí y esto todavía no ha terminado. Pero ya sabéis que en las células, ya os lo expliqué, no hay fases como en las células eucariotas, sino que mientras el material genético se está replicando, se está utilizando, ¿vale? Es funcional y, por tanto, esto sigue siendo funcional. Entonces, fijaros que aquí ocurre aquí tenemos la repetición directa, aquí tenemos la repetición directa y aquí tenemos otras dos repeticiones directas, ¿de acuerdo? Producto de la replicación del material genético. Vale, pues ¿qué ocurre si una repetición directa de esta cadena de ADN recombina con esta repetición directa de esta otra cadena de ADN? Es decir, esto es la misma estructura, pero realmente son dos trozos de DNA diferentes, ¿de acuerdo? Pues seguimos las rectas y entonces vemos que aquí pasamos sobre D, sobre E, sobre F, aquí hay la recombinación y esto continúa por aquí D, E y F. Es decir, que como resultado de esta recombinación entre repeticiones directas situadas en dos cadenas de ADN, lo que tendríamos sería una duplicación de esta zona de E y F. ¿Vale? Pero obviamente, ¿qué pasa con la otra cadena? Pues la otra cadena, que se está replicando y todavía no se ha dividido a la célula hija, recombina, ¡pap! Y tiene lugar una deleción. ¿Vale? Es decir, que el resultado de una recombinación entre secuencias repetidas directas durante el proceso de replicación, cuando esta zona ya ha sido replicada, pero el cromosoma no ha terminado, ¿vale? Es decir, que si hay dos copias de esta misma región, es por una parte una duplicación y por otra parte una deleción. Cuando esto vaya a las células hijas, digamos, se habrá seleccionado una deleción. Si la deleción es muy importante, la célula no podrá sobrevivir. Si la deleción no afecta a genes esenciales, podrá sobrevivir. Y en este caso,
lo que genera es una célula con dos copias de los genes de E y F, ¿vale? Y entonces, bueno, al menos será funcional. Esta sí que no va a desaparecer, ¿vale? Entonces, daros cuenta que aquí, pues, pueden seguir, si esta célula vuelve a sufrir un proceso de recombinación, pues, pues se irían incrementando el número de copias o, digamos, los iríamos perdiendo. Pero después de que ha ocurrido esta primera y estas zonas repetidas parece, están dibujadas pequeñitas, fijaros que ahora la célula ya tiene una zona muy grande para recombinar. Es decir, una vez que ha ocurrido la primera duplicación de un gen, es bastante más sencillo que ocurra la siguiente porque hay mucha más zona de material genético homólogo entre sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y entonces este proceso pues, lo podemos hacer pues n veces y tendríamos n copias de la misma zona. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y esto es recombinación entre repeticiones directas, que generaría duplicación de material genético o deleción de material genético. ¿Vale? Pero las repeticiones pueden ser inversas. ¿Qué es una repetición inversa? Pues la repetición inversa es que la secuencia que está repetida no se encuentra en la misma hebra, sino que se encuentra en la hebra complementaria, ¿vale? Pero recordad que siempre tenemos que, digamos, leer las secuencias 5', 3'. Por tanto, leídas de 5', 3', tendríamos que la secuencia es AGT, GA, CCC, y en la hebra complementaria, un poquito más hacia la derecha, tendríamos esta misma secuencia. Estas son dos repeticiones invertidas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, que están, pero están en hebras distintas. Vale. ¿Qué ocurre si dos repeticiones inversas recombinan? Bueno, pues en este esquema queda muy claro. Aquí tenemos la misma estructura genética, pero con repeticiones invertidas flanqueando la región de F, ¿vale? Entonces, si ocurren en la misma molécula, tenemos que colocarlas una encima de la otra y entonces, ¿qué vemos? Esta es la molécula, aquí se produce el intercambio y esto continúa por aquí, ¿vale? Entonces, entre repeticiones inversas, lo que ocurre es una reorganización genómica, ¿vale? Por tanto, las reorganizaciones genómicas son provocadas por recombinación en repeticiones invertidas, ¿vale? Mientras que las deleciones y duplicaciones son mediadas por recombinación en repeticiones directas, ¿vale? ¿Qué ocurre si se realiza entre cromátidas en el momento de la replicación? Pues ocurre lo mismo, ¿vale? Las dos cromátidas son iguales, ¿vale? Lo que pasa es que las dos están, digamos, invertidas. ¿De acuerdo? Es decir, que ya veis que tal como sean las repeticiones directas, el mismo proceso genera resultados muy diferentes, ¿vale? Pero por recombinación tenemos reorganizaciones genómicas entre repeticiones inversas y duplicaciones y deleciones entre repeticiones directas, ¿vale? Esto sería lo de la recombinación, pero hemos dicho antes que había otro mecanismo que podía explicar este tipo de reordenaciones, ¿vale? Y este, digamos, fenómeno es lo que se conoce como el patinazo replicativo, ¿vale? ¿Y en qué consiste el patinazo replicativo? Pues mira, aquí tenemos una secuencia parental, una secuencia inicial con 3 genes y el B está flanqueado por dos repeticiones directas, ¿vale? Entonces, cuando se está replicando el material genético, ¿vale? Aquí tenemos una zona conservada, pero esta zona de aquí también es homóloga con esto. Bien, pues si, dependiendo de las torsiones que se acumulan en esta molécula cuando se está replicando, esta zona entra en contacto con esta y deja de estar en contacto con esta, ¿lo veis? ¿Vale? Ocurre esto y la replicación continúa, lo que ocurre es una pérdida de material genético, una deleción, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Y esto qué? Esto, obviamente, es menos frecuente que la recombinación, pero es un proceso que también se tiene que tener en cuenta. Es decir, que el patinazo replicativo de la DNA polimerasa también puede generar deleciones, ¿vale? Y también puede generar duplicaciones. Entonces, en este caso, la replicación ha pasado sobre esta primera repetición directa, ha pasado sobre esta segunda, pero aquí, digamos, la conformación, la tensión se genera en la hebra formada de novo, por cómo es su composición en nucleótidos. Ya sabéis que esto, pues, dependiendo de cómo es, pues se acumula más o menos tensión, hay más o menos proteínas y pueden ocurrir estas cosas. Y entonces el patinazo, en este caso, no ocurre hacia adelante, sino que ocurre hacia atrás. Y entonces esta zona homóloga vuelve a caer sobre esta zona que antes ya había sido replicada, continúa la replicación y aquí ¿qué hemos conseguido? Pues duplicar un trocito de ADN, ¿vale?
Entonces, esto es lo que se conoce como patinazo replicativo y ocurre entre repeticiones directas, ¿vale? Y ya os digo, es menos frecuente que la duplicación de material genético por recombinación, pero también hay que tenerlo presente, ¿vale? Y estas duplicaciones por patinazo patinazo replicativo pueden suponer fragmentos de ADN grande, como aquí, que hemos amplificado un gen, pero veréis que también pueden suponer, digamos, deleciones o inserciones de muy pocos nucleótidos y son muy importantes para lo que es la mutación de los genes. ¿De acuerdo? Aquí perderíamos o ganaríamos fragmentos grandes, podríamos hablar de genes, pero también esto ocurre a nivel de un solo gen y podemos tener introducción o deleción de un nucleótido, por ejemplo. Con lo cual, pues también generamos diversidad. ¿Vale? Bien. Claro, veis que todo esto depende de la maquinaria de replicación, RK, y además de que haya repeticiones directas. ¿Vale? La primera pregunta. ¿Esas repeticiones directas tienen que ser muy grandes? Bueno, pues se han hecho trabajos para intentar clarificar esto. Se han hecho trabajos, obviamente, en bacterias y principalmente en Escherichia coli, ¿vale? Y he seleccionado este artículo porque, bueno, los resultados pues son, bajo mi punto de vista, bastante espectaculares, porque explican el enorme potencial de diversidad genética que confiere la recombinación en el mundo de los procariotas, ¿vale? Entonces, el experimento es muy sencillo. El experimento es introducir en un plásmido no replicable en Escherichia coli, ¿vale? Para que tenga que estabilizarse ese material genético por recombinación en este caso, ¿vale? De una estructura como esta, dos repeticiones directas, las veis aquí, ¿vale? LR y LR, ¿vale? Con una longitud definida, que están separadas por un fragmento de ADN también de una longitud definida. Y los investigadores en este experimento jugaron con la longitud de la repetición directa y la longitud de la secuencia que separaba las dos regiones, ¿vale? Y bueno, esto es una de las figuras del artículo y lo que quería destacar es que este experimento se hizo con una cepa RK, que sería la cepa salvaje, la que tiene la maquinaria de recombinación funcional, pero también se hicieron estos experimentos con una cepa RK-, es decir, que carecía de esta proteína RK y, por tanto, en principio era imposible que recombinase, ¿de acuerdo? ¿Qué vieron estos investigadores? Bueno, la primera conclusión, que es la más espectacular de todas, es que es verdad que la recombinación, cuando había RK, se producía en mayor cantidad que cuando se carecía de RK, pero detectaron que había una recombinación independiente de RK, pero que implicaba secuencias homólogas. Lo digo porque después veréis que está la recombinación no homóloga, y entre ellos, por ejemplo, tenemos el proceso de transposición, son mecanismos muy parecidos, ¿vale? Pero realmente hay una recombinación no dependiente de RK que ocurre en las células y que también es importante, ¿vale? Es decir, que una célula que carece de sistema de recombinación puede modificar el tamaño genómico por recombinación, ¿vale? Lo que sería una recombinación no dependiente de RK, ¿vale? Bien, ¿son importantes esas diferencias? Hombre, pues sí, porque si os fijáis, yo creo que esto está, esta es la tasa de recombinación, ¿vale? Y sí, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo es, a partir de un determinado tamaño de LR definido, ¿vale? Cómo varía la capacidad de recombinación a medida que incrementamos la distancia entre las dos zonas repetidas, ¿vale? Entonces, si os fijáis, bueno, lo veremos casi mejor en la RK-, cuando la secuencia entre las dos zonas repetidas es grande, aquí grande lo han definido como 3.872 pares de bases, ¿vale? Tenemos una recombinación, por ejemplo, para una secuencia repetida de 600 pares de bases de alrededor de 10 a la menos 5, ¿vale? De tasa de recombinación. Esto sería la tasa de recombinación. Mientras que si reducimos la distancia entre estas dos zonas repetidas y vamos a 50, vemos que la tasa de recombinación es muchísimo más alta, de 10 a la menos 3. Es decir, que cuanto más distancia hay entre las zonas repetidas, más difícil es que ocurra la recombinación, muy probablemente porque es más difícil que el sistema encuentre las zonas homólogas,
y cuanto más alejada es la distancia, pues cuanto más próxima es la distancia, más fácil ocurre. ¿Por qué? Porque es más fácil encontrar las zonas homólogas en la ruptura de la hebra. ¿De acuerdo? Esto es lo que vemos en cuanto a la secuencia, pero fijaros también qué pasa si utilizamos una determinada secuencia, una determinada separación, por ejemplo, 2000 pares de bases, y utilizamos diferentes longitudes de la zona repetida. Aquí está comparando 18 pares de bases de región repetida con 50, 452 y 800. ¿Y qué vemos? Pues que cuanto más pequeña es la longitud de la zona repetida, y ellos, el tamaño mínimo con el que probaron fueron de 18 pares de bases, ¿vale? La tasa de mutación es menor, pero se produce. ¿Vale? Es decir, que estos investigadores demuestran que al menos con 18 pares de bases homólogas, ¿vale?, se consigue recombinación, ¿vale? Hay otros experimentos que demuestran que se puede hacer o puede ocurrir recombinación con menor cantidad de homología, ¿vale? Pero bueno, este es el experimento, ya lo veis, ¿eh? Es decir, solo con 18 pares de bases ya tenemos la posibilidad de recombinar material genético dentro de los procariotas. Y es dependiente la tasa de mutación de la longitud de la zona repetida y de la longitud de la zona que hay entre las dos zonas repetidas que se requieren, ¿vale? Tasas mayores de recombinación, cuanto mayor es la longitud de la zona repetida, y tasas mayores de recombinación, cuanto menor es la secuencia que los separa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta es la filosofía que hay detrás de este experimento. Y después, sobre todo, muy importante, que no toda la recombinación que ocurre en la célula es RK dependiente. Es decir, en ausencia de RK también observamos recombinación. ¿Vale? Muy bien. Bien, entonces esto es un experimento, pero realmente esas zonas repetidas ocurren en el genoma de los microorganismos, ¿vale? Bueno, pues este es el ejemplo de Escherichia coli. ¿Por qué el ejemplo de Escherichia coli? Bueno, porque ha sido muy bien caracterizado, se conocen muchas cosas y cuando se secuenció el genoma ya se exploró la presencia de DNA repetitivo, de DNA que estuviese repetido más de una vez en el genoma de Escherichia coli para poderlo asociar a las reorganizaciones que se observaban que ocurrían en ese genoma, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, estas son las diferentes secuencias repetidas que hay en el genoma de Escherichia coli y, por tanto, es donde más fácilmente puede ocurrir recombinación, ¿vale? Entonces, fijaros que una de las secuencias que está repetida y que es muy grande son los ARN ribosómicos. Es decir, Escherichia coli tiene 7 operones de ARN ribosómicos prácticamente idénticos. Y el ARN ribosómico tiene una longitud de 5,5 kilobases, 5.500 pares de bases. Es decir, es una diana perfecta para recombinar. ¿De acuerdo? Y ahora me diríais, sí, pero están muy alejadas una de las otras. ¿Vale? Están muy alejadas una de las otras de manera lineal. Pero acordaros que antes hemos visto que las NAPs permiten que el cromosoma adquiera una determinada conformación y zonas que están alejadas en la secuencia lineal pueden estar muy próximas entre sí y, por tanto, pueden facilitar la recombinación entre zonas distantes. Y, de hecho, veíamos en los experimentos de interacción que realmente ocurría esto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Después hay secuencias como la secuencia Chi, que son esenciales para la recombinación, porque es donde corta RPC. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que hay más de 1000 secuencias Chi perfectamente conservadas en el genoma de Escherichia coli. ¿Esto qué os está diciendo? Esto os está diciendo que realmente la recombinación es esencial en la vida de Escherichia coli. Si no, no existirían estas secuencias Chi conservadas. ¿Para qué las va a conservar si no las necesita? Además, acordaros que es una secuencia palindrómica y quiero haceros observar una cosa. Como es palindrómica, solo se encuentra en una de las hebras. Y arriba de esta rayita tendríamos la hebra, digamos, directa y abajo la hebra complementaria. Entonces, fijaros que si esto es el origen de replicaciones, este es el término, en un hemisferio están en un sitio y en el otro hemisferio están en el otro. ¿Os fijáis? Esto ahora aquí no vamos a profundizar, pero después colocaremos genes en el genoma y los orientaremos y veréis que todo esto cuadra, ¿vale? Pero tenemos aquí que la secuencia básica para que se, digamos, inicie el proceso de recombinación está presente y está cubriendo todo el genoma, ¿vale? Por tanto, RK
puede intervenir en todo el genoma. ¿Pero más secuencias repetidas? Pues fijaros, otra secuencia de 5 kilobases repetida en el genoma, 5 veces. Están las secuencias REP, que son espectaculares porque son palindrómicas, es decir, se leen igual a la derecha que a la izquierda, ¿vale? ¿De acuerdo? Y tiene una longitud bastante considerable, definíamos en ese experimento con 18, esto tiene 40 pares de bases y está 580 veces repetida en el genoma. Es decir, una gran cantidad de repeticiones de esta misma secuencia. Otra secuencia también identificada funcional, las repeticiones IRU, también se conocen como ERIC, 180 pares de bases, 19 veces repetidas. ¿De acuerdo? VOXC, 60 pares de bases, 33 veces repetida en el genoma, ¿vale? Y de manera más o menos homogénea, ¿vale? RSA, más grandecita, menos copias, ¿vale? Fijaros esta de aquí, IAP, 29 pares de bases, 23 veces repetidas, ¿de acuerdo? Y después tendríamos todas las secuencias de inserción, que veremos que son transposones que se van moviendo y algunas de ellas pues son muy importantes en el proceso de recombinación, porque por ejemplo IS5 está repetida 13 veces, ¿de acuerdo? Al final, en el cómputo global del genoma de Escherichia coli, tenemos que hay 169.000 pares de bases de ADN repetido, lo cual supone el 3,75% del genoma. Es decir, el 3,75% del genoma es susceptible de ser intercambiado gracias a RK y poder forzar recombinación. Y además está distribuido homogéneamente a lo largo del cromosoma. Por tanto, queda claro, creo yo, al menos con Escherichia coli, que la recombinación puede ocurrir muy frecuentemente y como resultado de ella, porque hay muchas zonas homólogas que pueden permitir el intercambio de material genético y como resultado de ellas es relativamente sencillo generar duplicaciones y deleciones en el genoma de Escherichia coli. Y así hay un montón de experimentos que lo demuestran, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero claro, la pregunta es, ¿y ocurre lo mismo en todos los procariotas? Vale, pues esto es otro artículo, fijaros que es un poquito anterior, pero también ya buscaban cuántos materiales repetidos había, porque la idea era esto, era asociar en todos estos experimentos, con esta toda búsqueda de información, asociar recombinación a la evolución de las bacterias. Entonces, fijaros, esto es Escherichia coli, ¿vale? Y esto es el número de repeticiones que hay por megabase, por millón de pares de bases, ¿vale? Y estaríamos a este nivel, ¿de acuerdo? Todo lo que está por este de encima, por aquí, son microorganismos que tienen mayor cantidad de ADN repetitivo que Escherichia coli. Fijaros en Pseudomonas aeruginosa. Me gusta destacar Pseudomonas aeruginosa porque tiene una diversidad genética muy grande. Y hay un grupo, bueno, de hecho hay dos grupos de baleares que trabajan con Pseudomonas aeruginosa. El grupo de Antonio Oliver en el Hospital Son Espaces y el grupo de Sebastián Albertí aquí en el UNIX, ¿vale? Fijaros la cantidad de DNA repetido que tiene Pseudomonas aeruginosa. Si para Escherichia coli es importante el proceso de recombinación para incrementar la diversidad genética, no os digo lo importante que va a ser para Pseudomonas aeruginosa, ¿vale? Es verdad que aquí no hay un ajuste lineal, ¿de acuerdo? Pero en este artículo los autores sí que sugieren una tendencia a tener un incremento del tamaño de tener un mayor número de material repetitivo a medida que incrementamos el tamaño genómico, ¿vale? Bueno, ¿nos lo podemos creer o no nos lo podemos creer? Es igual. Lo importante es que el material genético repetitivo está presente en todos los procariotas, ¿vale? Y por tanto, todos los procariotas son susceptibles de incrementar su diversidad genética o reducir el número de genes por recombinación, ¿vale? Y después hay otra cosa que es importante y es que, fijaros que el número de repeticiones directas es mayor en casi todos los microorganismos que el número de repeticiones inversas, ¿vale? Aquí estamos comparando el número de repeticiones directas con el número de repeticiones inversas. Y si os fijáis, esto sería una relación 1 a 1 y casi todo está, digamos, decantado hacia las repeticiones directas. ¿Por qué? Bueno, porque es más ventajoso o menos perjudicial para una bacteria que se produzcan inserciones, duplicaciones de material genético o incluso deleciones de material genético que reorganizaciones como las inversiones, ¿vale? Es decir, parece ser que el no perder material genético, pero cambiar el orden de los genes puede ser más crítico que duplicar o perder cierta cantidad de información, ¿vale? Y ya finalmente, para acabar, este cuadrito, porque
aunque es importante la duplicación génica o la pérdida de genes, ahora hablábamos de duplicación génica en el incremento del material genético, después habrá un proceso, que es la mutación, que permitirá que una de estas dos copias cambie y adquiera nuevas funciones. Es el sentido que tiene desde el punto de vista evolutivo. Si nosotros incrementamos el tamaño genómico, es para ser mejores. Es verdad que podemos fabricar mayor cantidad de proteína, pero si con la cantidad que fabricábamos ya funcionamos bien y con el nuevo copia del gen podemos generar un producto diferente que haga una función diferente, estamos ganando en, ¿cómo se llama esto? Diversidad, no, quería decir ahora, en versatilidad, porque podemos hacer algo nuevo. ¿De acuerdo? Y el próximo día pues ya